Hay una confesión muy importante que hace el apóstol Pedro cuando el Señor pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro responde: el Cristo de Dios. Lo observamos allí en Lucas capítulo 9 y versículo 20, pero en el versículo 21 nos dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Había un encargo riguroso de que no dijeran que él era el Cristo. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, esa palabra equivale al Mesías del Antiguo Testamento. Recordamos esto de estas palabras, estos nombres del Señor. Cuando hablamos de Jesús, recordamos al Salvador. Nos referimos a Dios Hijo como Salvador cuando decimos la palabra Jesús. Y cuando hablamos de Señor, recordamos su deidad. Entonces, nuestro Señor Jesús les va a decir a sus discípulos que no digan a nadie esto, les va a hacer una advertencia. Les encargó rigurosamente, les mandó que no dijesen esto a nadie. ¿Qué es esto? Esto de que Él era el Cristo. Leo mi Biblia y veo que el Señor Jesús anticipa su partida, anticipa que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Lo recordamos? Y dice: y que sea muerto y resucite. Está en Lucas capítulo 9 y versículo 22. Pero adelantico también la escritura nos dice que él anticipa su regreso. El final del versículo 26 dice, el versículo 26 completo dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, la escritura nos va a continuar hablando de ese mismo tema, de su reino, de su partida y de su regreso en gloria. Es el título de nuestro devocional en esta mañana: reino, partida y regreso en gloria. Hermanos y amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo que podremos compartir este devocional con ustedes. Estaremos en Lucas capítulo 9 y arrancaremos en el versículo 26. Hermanos y amigos del Valle del Cauca, estamos orando por ustedes, estamos orando por Colombia, estamos orando por el Fresno, estamos orando también por hermanos y amigos alrededor del mundo que están observando estos tiempos devocional. Querido hermano y amigo, sea bienvenido una vez más y permítame orar e iniciamos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Permítenos observar este tema: reino, partida y regreso en gloria. Señor, tú lo has anticipado, porque tú también eres profeta, Señor. Permítenos observar qué es lo que dice en tu palabra, Señor, y cómo podemos interpretarla de acuerdo a tu Santo Espíritu, Señor. ¿Qué fue lo que tú querías cuando te transfiguraste delante de estos tres hombres? Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. En ti confiamos y a ti la gloria, Padre. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, capítulo 9 de Lucas y versículo 26. Dice la escritura: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No olvidemos esto, por favor: cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean ¿qué? El reino de Dios. Que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, de inmediato la escritura nos va a mostrar el relato de la transfiguración. Sí, el relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante tres testigos oculares. Cada relato de la transfiguración se encuentra después de la declaración de Cristo respecto a su segunda venida aquí a la tierra. Sí, es una gran noticia. El Señor Jesús volverá a pisar la tierra. Entonces, ¿qué no es la transfiguración? Primero que todo, la transfiguración no es la aparición final
en gloria de nuestro Señor Jesucristo. No, la transfiguración no es la aparición final en gloria, eso no es, pero tampoco es la gloria de la iglesia. No, esto no tiene que ver con eso. Aunque a la iglesia le corresponde gloria y esplendor en los cielos, no podemos confundir la gloria de la iglesia en los cielos con la transfiguración. Entonces, no es esto. Tampoco es que los discípulos se inventaron un reino aquí en la tierra o que los judíos se inventaron un reino aquí en la tierra. No, ellos no estaban pensando en eso en estos momentos. Ellos no estaban pensando en un reino en la iglesia bautista de Tunal. No, la iglesia era un misterio y ahora ya habían los discípulos escuchado la primera mención de la iglesia. El Señor Jesús ya les había mencionado la iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando Pedro hizo la confesión de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no es la aparición final en gloria del Señor Jesús y tampoco tiene que ver con la gloria que pertenece a la iglesia. Más bien que sí es la transfiguración. La transfiguración es la representación previa de algo que ha de verse y de lo cual podrán dar testimonio los testigos oculares. Es una representación previa de algo que ha de verse a futuro en su segunda venida. El Señor lo ha dicho, dice, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces, ¿qué es la transfiguración? Es la representación previa de algo que ha de verse. Vamos a continuar. Capítulo 9 y versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Era de costumbre que el Señor Jesús fuera a orar, pero en esta ocasión toma a 3 de sus discípulos. Dice la Escritura que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Muy importante esto que el Señor ha hecho. Hasta el momento, los discípulos del Señor Jesús y el mismo Señor Jesús y aún Juan el Bautista, hasta este momento presentaban un mensaje mesiánico, un mensaje del Cristo con respecto al Rey y a su reino. Decían lo siguiente: se ha acercado la persona del Rey. ¿Sí? Lo hemos comprendido. Se ha acercado la persona del Rey. Era el mensaje que hasta este momento estaba en el pensamiento del judío que había creído en Cristo. Un pensamiento de reino, exclusivamente de reino. Sin embargo, el plan de redención determinado desde antes de la fundación del mundo, este tema, que es un tema de infinita gracia y amor por la humanidad, se establecería únicamente hasta que fuera derramada la sangre del Cordero. ¿Sí? Esto ellos aún no lo comprendían a cabalidad. El reino estaba en el pensamiento de los discípulos. La palabra reino estaba en el pensamiento, estaba en su mente, estaba en su deseo, pero se escogerían 3 testigos oculares. Aquí nos dice a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, ¿para qué escoger esos 3 testigos oculares? Los escogería para verificar la promesa del reino, con una certidumbre del cumplimiento de la promesa del reino. Pero también era necesaria una información que estuviera relacionada con la era de la gracia de la iglesia, la era en la cual hoy vivimos. Por esto notemos que Pedro, Jacobo y Juan en los escritos bíblicos del Nuevo Testamento van a aparecer de manera especial. Juan nos va a decir: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, con respecto a esta gloria en la transfiguración y también en su resurrección. Va a decirnos Jacobo en Hechos capítulo 15, en el versículo 13 al 18, allí en el concilio, va a
estar mostrando también algo acerca de la gloria del Señor Jesús. Esto lo hace Jacobo. Y Pedro, ¿qué nos dice Pedro? Yo voy a ir hasta allí muy rápido en este devocional y voy a leer 2 de Pedro 1, 16 al 18. Y mire lo que dice el apóstol Pedro acerca de esta experiencia que ellos tuvieron. Porque no nos hemos dado a conocer el poder, porque no os hemos dado a conocer el poder, dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Estaban con él en el monte santo. Esto es lo que nos dice Pedro. Maravilloso. Testigos oculares de algo real que aconteció. Pero miremos el versículo 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En otra porción de la escritura nos dice que sus vestiduras blancas como la nieve, y también dice que ningún lavader los puede hacer tan blancos. La gloria esencial de Cristo estaba cubierta con un velo mientras estaba en la tierra, pero en el momento de la transfiguración se permitió a sí mismo que esa gloria intrínseca brillara. En otras palabras, nuestro pastor Ricardo dice que en la transfiguración el Señor Jesús se abre un botoncito de su camisa humana para dejarnos ver su naturaleza divina. Entonces, ¿para qué sirve la transfiguración? La transfiguración sirve para cumplir el propósito de Dios de conservar la esperanza de los judíos en el reino, aunque en realidad este reino se postergara para después de que transcurra otra era. ¿Cuál era? La era presente de la iglesia, el tiempo presente de la iglesia. Pero entonces sirve la transfiguración para conservar la esperanza de los judíos en ese reino prometido. Dios no quebranta sus pactos ni sus promesas, tampoco abroga sus programas. Al contrario, nos permite dar una interpretación clara de esta presente edad en la cual vivimos. El orden en que Pablo escribe Romanos capítulo 1 al capítulo 8 y posteriormente capítulo 9 al capítulo 11 nos deja ver que la iglesia primitiva entendió perfectamente la verdad preenunciada en la transfiguración. La iglesia lo comprendió. El concilio de Hechos capítulo 15, donde habla Jacobo, también nos demuestra que la iglesia comprendió que vivíamos en un tiempo especial de gracia, donde como en todo tiempo también somos salvos por gracia mediante la fe. Esto no ha cambiado. El primer hombre fue salvo por gracia mediante la fe y el último hombre será salvo por gracia mediante la fe. Pero era necesario, sirve para cumplir esta transfiguración, el propósito de Dios y conservar la esperanza del reino del pueblo judío. Sí, así es, queridos hermanos y amigos. ¿Quiénes están allí? Moisés y Elías, versículo 30. Y aquí dos varones que hablaban con él, el cual eran Moisés y Elías. ¿Quiénes hablaban con él? Moisés y Elías. El primero, el gran legislador, quien murió y fue enterrado por Dios en Moab. El segundo, Elías, el primer gran profeta que subió al cielo en un torbellino, sin morir. Este es un cuadro precioso de los que volverán, de los santos en Cristo, creyentes de la iglesia de todos los tiempos que volverán con Cristo en su segunda venida. Algunos murieron y otros fueron llevados a las nubes, como estamos aprendiendo acerca de lo que algunos llaman el arrebatamiento de la iglesia o el traslado de la iglesia a las nubes. Los
que han muerto en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con Cristo en las nubes y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con Él porque volveremos con Él. Y este es un cuadro maravilloso. Moisés, uno que fue muerto y enterrado por Dios, y Elías, uno que fue llevado al cielo en un torbellino. Queridos hermanos, el tema de este tiempo, el tema que hablaban ellos, ¿cuál era el tema? Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema era su partida. Por eso este devocional se llama Reino, Partida y Regreso en Gloria. El tema que hablaban ellos, lo vemos en el versículo 31, su partida y que se tenía que cumplir. Es decir, el plan se cumple sí o sí. Los planes de Dios se cumplen sí o sí. Dice que ellos, la partida que Jesús iba a cumplir, ¿en dónde? En Jerusalén. Tenía un propósito, un cumplimiento y también había un lugar geográfico, Jerusalén. Y como decía en el versículo 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sea desechado. Versículo 32 al 34, y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron gran temor de entrar en la nube. Aunque ellos estaban rendidos de sueño, Pedro habla con el Señor Jesús y también ellos tuvieron temor. 3 cosas que nos relatan que esto fue una historia verdadera. Fue una historia verdadera. Y también nos hablan estos 3 hombres que estuvieron allí como testigos oculares de que cuando el Señor Jesucristo vuelva, hallará también personas que van a decir: bueno es para nosotros que estemos aquí, que es bueno que el Señor Jesús regrese. Habrá personas que van a decir: es bueno que el Señor Jesús regrese. Vamos a ver el versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. En el bautismo se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, con el cual estoy muy contento, con el que tengo complacencia. Y ahora va a venir una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz del bautismo lo confirmaba como el sacerdote. Sí, como el sacerdote verdadero. Y esta voz lo confirma como el profeta. Nuestro Señor Jesús es profeta. Reino, partida y regreso. Lo ha dicho el profeta, el Señor Jesús. ¿Lo crees? Lo que los profetas decían se cumplía. ¿Y tú estás creyéndole al Señor? Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días hicieron caso. No dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al respecto, George Peters dice lo siguiente. Él dice: he aquí el rey teocrático, iluminado de luz y gloria, con su rostro radiante, con resplandor como el sol, y sus vestidos deslumbrantes de blancura. Así aparecerá el poderoso Señor Jesucristo cuando venga a restablecer la teocracia. Tiempos donde defendemos mucho la democracia. Aquí está, el Señor volverá en poder y gran gloria para restablecer su teocracia. La iglesia le espera para ser llevada con él a las nubes, pero pasará el tiempo y volverá con él a la tierra. Volverá con él a la tierra. ¿Qué nos queda como creyentes? La Escritura nos dice en 1 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. El creyente en Cristo está sujeto a la transformación, ¿sí? Somos transformados por Él, pero también a experimentar este precioso evento de la transfiguración. La divina presencia que está dentro del creyente
Es una luz que ejerce grandes cambios en el corazón, en el cual mora la naturaleza de Cristo. Querido hermano, está permitiendo usted que la presencia que está dentro de usted, en su corazón, la presencia de Cristo, obre en su vida. Solo usted lo puede experimentar al pasar tiempo con Él. Oremos, mis hermanos, y terminamos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por este devocional que nos permites compartir. Gracias por mostrarnos tu gloria, Señor. Gracias por alimentar la esperanza del reino de estos hombres, Señor, pero también para enseñarles que era necesario que pasara otro tiempo, otra era, la de la iglesia. Pero sin lugar a duda volverá, Señor. Moisés, hermanos también como Moisés han muerto en ti y hay esperanza, porque tu palabra nos dice que no somos como los otros que no tienen esperanza. En tiempo de muerte, en Cristo hay esperanza, como lo dice tu palabra. Y también, Señor, Elías, nos gustaría que tú nos llevaras hoy contigo a las nubes. Señor Jesús, te esperamos, Padre. Haz tu voluntad y tu propósito, y a ti la gloria por siempre. Bendice a mis hermanos y a mis amigos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Feliz día.